Separar las pistas de un tema o un sample es una de las cosas, entre otras, que vas a poder hacer con Ableton Live 12.3. Si quieres conocer todas sus novedades, como esa o la integración con Splice, este es tu vídeo. Bueno, hoy estamos aquí en Ableton y la primera función que vamos a ver es la integración con Splice. He abierto aquí un proyecto y vamos a irnos a la ventana del explorador y aquí podemos ver que aparece un nuevo icono debajo de Place que pone Splice. Lo primero que tendríamos que hacer, aquí nos saldría un botoncito para loguearnos, nos logueamos con nuestra cuenta, se abrirá una ventana donde nos dan un código, nos dicen que comprobemos si el código es igual que el de Ableton, lo hacemos ya y listo, aquí estaríamos con nuestro Splice listo para usar. Aquí podríamos empezar a buscar por etiquetas o por lo que busquemos escribiendo, o si le damos a librería podemos acceder a previsualizar los sonidos y lo mismo, a ver nuestros likes, nuestras colecciones y todo lo que nos ofrece Splice en sonido. Si queremos escuchar un sonido, simplemente le damos al play. Y si nos gusta, pues lo podemos añadir a nuestra librería dándole a like. Y ahora vamos a ver por qué es tan tocha esta función, esta implementación, porque ya teníamos esto con el plugin, pero aparte de ya no tener que usar plugin, que la verdad es que está muy bien que esto esté aquí integrado en nuestro explorador, tenemos alguna cosilla interesante. Voy a reproducir, por ejemplo, aquí esta sección, soleando la parte de la música, para que veáis que todo lo que reproducimos en Splice, aquí en la librería, se va a sincronizar automáticamente con el tempo de nuestro proyecto. Y no solo eso, ahora vamos a ver otra cosa. Voy a seleccionar, por ejemplo, en género, vamos a irnos a, por ejemplo, Afrobeat, y vamos a elegir en los filtros que sean drums y que sean loops, ¿vale? Voy a empezar a reproducir. Y podemos ver cómo todo suena al tempo de nuestro proyecto. Si quisiéramos añadir ese sonido, simplemente tendríamos que le damos a like y lo arrastramos a nuestro DAW. Y ahí tendríamos el loop completamente a tempo con nuestro proyecto para producir. Pero no se acaba aquí. También podemos hacer, si le damos aquí abajo a Key, que se sincronice con la escala que tengamos seleccionada aquí en Ableton, en nuestro proyecto. Tenemos Fa menor, si le damos a sincronizar, todos los samples que reproduzcamos se van a transponer a Fa menor. No solo eso, si queremos que los samples que nos salgan directamente, su escala normal, ¿vale? La escala en la que están hechos sea Fa menor, podemos irnos aquí y aquí pone Apply Key from DAW. Le damos aquí y ahora todos los samples, ahora mismo no porque son drums, voy a quitar los filtros, pero todos estos samples pues van a ser en Fa menor. Podemos quitarlo como filtro y vamos a poner que se sincronice a la escala de nuestro proyecto. Esto lo vamos a ligar con una de las funciones que me parece más top, que es esta de aquí. Si nos vamos a Home, tenemos aquí una opción para buscar con sonidos. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es que le vamos a pasar a Splice una parte de nuestro proyecto, un clip, un loop de lo que queramos, y nos va a buscar sonidos, loops, acordes a eso. ¿Y cómo lo hacemos? Lo bueno es que es tan simple como seleccionar la parte de nuestro proyecto que queramos. Quiero sonidos que peguen con el bajo. Selecciono aquí el bajo, lo cojo y lo arrastro a este recuadro. Hace una exportación, lo procesa. Aquí podemos escuchar la referencia que le hemos dado. Y nos va a buscar sonidos que peguen con eso. Vamos a decirle, por ejemplo, que nos busque unas guitarras que peguen con este bajo. Así que vamos a filtrar por guitarras. Vamos a activar el Transpose y vamos a reproducir el bajo y lo que nos venga en Splice. Y ya tenemos aquí un loop que encaja perfectamente con el bajo que estamos utilizando en el beat. Y no acaba aquí la cosa. ¿Qué más? Hemos visto que he cogido simplemente la pista del bajo. Pero ¿y si quiero coger varias pistas a la vez? Quiero que tenga en cuenta varios instrumentos como la guitarra, unos pads y algunas cosillas que le he metido al beat, en concreto esto. Pues simplemente lo mismo, selecciono, aunque sean varias pistas, arrastro y esto me crea automáticamente un bounce para que Splice lo pueda procesar y buscar sonidos que peguen con este loop. Aquí en la referencia podemos ver lo que le estamos dando a Splice y vamos a buscarle unas vocales. Así que seleccionamos vocals. Cuando hacemos esto, de serie nos desactiva el Transpose, pero voy a activarlo para conseguir mejores resultados.
Esta está muy guapa. ¿Y qué podemos hacer ahora? Si nosotros lo arrastramos y lo ponemos en nuestro proyecto, nos lo descarga y automáticamente nos lo mete en Ableton con la transposición exacta que necesitamos. Y podemos reproducir el proyecto. Entonces, esto está genial porque podemos darle a Splice el contexto de la parte concreta de nuestro tema en la que necesitamos cierto sonido y nos va a buscar algo que vaya acorde. Ah, por cierto, una cosa buena es que podéis crearos una cuenta gratuita en Splice y creo que tenéis 2500 sonidos como para usar de forma gratuita. Aquí en los filtros, si tenéis la gratuita, os sale una opción como para seleccionar los que tenéis disponibles. En caso de que te mole y quieras hacerte una cuenta para tener a tu disposición pues, toda la librería de Splice, te voy a dejar un link en la descripción que es simplemente para que si tú te suscribes a Splice o decides suscribirte a Splice y lo haces desde ahí, pues estarás apoyando el canal. Y yo te lo agradeceré un montón. Además, habéis visto que cuando he seleccionado aquí también había una pista MIDI, por lo tanto también os detecta el MIDI para buscar con sonidos dentro de Splice. Y la cosa es que esta integración ya por separada pues aporta muchísimo al DAW, pero es que con todo lo nuevo que han metido, las posibilidades se disparan aún más. Así que quédate y vamos a ver todo lo demás. Pero antes, una última opción que tenemos nueva en Splice. Aquí en librería podemos elegir si queremos mostrar el icono de Splice. Y aparte, aquí abajo, podemos indicarle dónde queremos que Ableton descargue los samples de Splice. En nuestra librería de usuario o incluso en el proyecto actual en el que estemos trabajando, lo cual está bastante bien si no queremos perder nuestros archivos. Lo siguiente que vamos a ver es la posibilidad de hacer bouncing plays de grupos. Por fin, menos mal. No sé por qué Ableton ha tardado tanto en implementar esto. Estaba genial que tú pudieras coger una pista y hacer un bounce de esa misma pista, pero tío, ¿por qué no de un grupo? ¿Sabes? Para mí era algo absurdo. Pero bueno, ya lo tenemos y además lo han hecho bastante bien. Ahora podemos hacer un bounce de un grupo. Por ejemplo, en este proyecto pues tengo el beat y una prueba de un tema, una vocal. Pero bueno, imagínate que quiero hacer un bounce de mis drums. Este bounce será como una exportación dentro del proyecto de mi batería, que incluirá todos los efectos que traiga el grupo. Si está enviado a canales de retornos, también le aplica esos efectos del canal de retorno. Y básicamente es como si se grabara todo justo antes de entrar al máster. Es decir, los procesos que tengamos en el máster no se le van a aplicar al grupo, lo cual está genial. Para ello tenemos dos opciones. Podemos simplemente botón derecho encima del grupo y darle a Bounce Group in Place. Esto tardará un poquito dependiendo de la cantidad de pistas y la longitud del proyecto. Y podéis ver que ya pues tendríamos nuestra batería en una sola pista. Para mí la opción interesante es otra, le he dado control Z, vuelta atrás, tengo aquí mi grupo y lo que podemos hacer es en el timeline, podemos seleccionar aquí en la pista del grupo la parte que queramos, por ejemplo esta del estribillo, botón derecho y con control B o aquí en Bounce Group to New Track, lo que hacemos es solo un bounce de esa selección del grupo en una nueva pista y automáticamente Ableton nos desactiva lo que está sonando en el grupo. Y aquí tendríamos pues nuestros drums volcados en una nueva pista, sin perder todo lo anterior. Pero a mí lo que me flipa es esta opción que os voy a enseñar ahora, que es copiar y pegar un bounce. Yo ahora puedo, por ejemplo, seleccionar este grupo, pulsar control C, irme a cualquier pista de audio y pulsar control alt V y automáticamente nos va a pegar eso que hemos seleccionado, bounceado a esa pista de audio donde queremos. Esto para samplear es genial porque vamos a poder hacer las cosas rápidamente. Entonces esto nos permite que ahora yo pueda coger, por ejemplo, toda la parte de la música, pulsar control C, pulsar control alt V en otra pista, tenemos aquí el bounce y ahora esta pista, pues eso, le hago algún proceso, ¿no? La ecualizo. Y la bajo 12 semitonos. Pues ahora yo podría pulsar, por ejemplo, de nuevo control C, aquí control alt V en una nueva pista y tengo ya este audio procesado y lo puedo meter como capa en nuestro beat. O incluso con MIDI. Imagínate que quiero este pad. Cojo, control C, me voy a una pista de audio cualquiera o donde lo quiera yo colocar, por ejemplo aquí. Pulso control alt V, ya tengo el bounce con todo el procesamiento aplicado y eso, y esto pues lo quiero 12 semitonos por arriba. Y
y así posibilidades infinitas. A mí esto me encanta porque para procesos creativos es genial. Ahora vamos con una función de inteligencia artificial, la separación por pistas, la separación de stems. Me alegro de que Ableton esté empezando a meter cosillas así. Yo creo que es importante que los DAWs empiecen a aplicar inteligencia artificial. Creo que quien no lo haga se va a quedar atrás y que va a ser una carrera importante. Así que está genial que lo podamos tener por fin en Ableton. Vamos a comprobar cómo funciona, así que voy a hacer lo que hemos hecho antes. Voy a coger el beat, voy a pulsar Control C, Control Alt V y voy a pegar un bounce de la parte del estribillo en otra pista. Aquí lo tenemos. Vamos a aplicarle la separación por stems. ¿Cómo lo hacemos? Pulsamos botón derecho sobre el clip y nos vamos a aquí separar stems a un nuevo track de audio. Aquí podemos elegir qué queremos que nos separe, las vocales, los drums, el bajo y otros, y podemos decirle que priorice la velocidad disminuyendo un poco la calidad de esa separación o que lo haga con la máxima calidad posible. En este caso pues vamos a darle a la máxima. En teoría, según he estado mirando en las notas, porque tengamos en cuenta que esto es todavía la beta del 12.3, aunque ya está bastante avanzada. Antes, por ejemplo, el modo este de tener más calidad no estaba, había que irse a un archivo en concreto y cambiar un código, en fin. Pues una cosa que he leído en las últimas actualizaciones de la beta es que en usuarios de Windows, por lo visto con ciertas GPUs, con ciertas gráficas, se podrá acelerar este proceso. O sea que está bastante bien. Ya lo tenemos aquí, nos ha creado un grupo y en ese grupo tenemos las diferentes pistas. Así que vamos a escuchar. Si lo reproducimos completo, pues suena todo normal y vamos a ir pista por pista. Ahí estarían las vocales. Sí es cierto que en este estribillo, pues bueno, las vocales estaban como un poco ambiente y es normal que las separe un poquito peor. Ahora haremos otro ejemplo con una vocal más clara. Tenemos aquí los drums, que lo ha hecho bastante bien. Tenemos aquí el bajo. Que no está nada mal. Combinándolo con los drums, pues funciona bastante, ¿eh? Y otros. Está bastante bien, aunque os voy a dar un pequeño tip, porque habéis visto que se cuela como un poquito del bombo del bajo, el pom, 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 pom. Yo esto ya lo estuve probando a ecualizar, pero me he dado cuenta de que si tú vuelves a procesar esta pista, si la vuelves a separar por stems, en este caso vamos a seleccionar que nos separe, vamos a darle aquí a separar, ¿vale? Aquí lo tenemos, tenemos este nuevo grupo, y ahora aquí vamos a darle a Others. Si nos fijamos, vamos a activar este nuevo. Nos ha quitado ese bombo que estaba por detrás y lo ha dejado aquí. Entonces, jugando con esto, con el volver a darle otra vez a la separación, podemos conseguir cositas. Entonces, imagínate que esto fuera un sample. Ya tendrías aquí una pista bastante nice, instrumental, con la que podrías jugar ya bajándole los tonos, haciendo lo que tú quieras. Voy a poner una parte, porque esto realmente es como una idea de un tema que tengo por aquí. Es normal que salgas llorando cuando llevas bajo la piel. Chica, yo me estoy arreglando, coge el piso pa' otro papel. Sé que tú las matas callando, te buscan yo y ese cartel. Suéltame que me lo gané, y esos trucos ya me lo sé. Ya no me duele donde tú me lleves, cuando no se debe, el camino es breve. Quiero pero no sé cuánto me conoce. Me llama a las 12 y me pide que goce. Y dame sé que estás apuntando, suenas como balas silbando. Nunca debí acercarte tanto, chica, y si me dejo matar. Pues vamos a probar si extrae bien las voces. Tengo curiosidad, esto lo voy a hacer aquí por la ciencia. No sé si lo hará bien, pero esta parte de la voz tiene como muchos coros en el estéreo. Dame sé que estás apuntando, suenas como balas silbando. Nunca debí acercarte tanto, chica, y si me dejo matar. Vamos a ver si es capaz de separarlo o solo se centra en la voz principal. He creado aquí un grupo que se va a llamar tema, donde está el beat y esa parte. Pulso Control C, me voy a ir a esta pista nueva, Control Alt V, y aquí tenemos. Dame sé que estás apuntando, suenas como balas silbando. Nunca debí acercarte tanto, chica. Y vamos a ver si lo puede separar. Aquí lo tenemos y vamos a ver. Vamos a escuchar las vocales. Dame sé que estás apuntando, suenas como balas silbando. Nunca debí acercarte tanto, chica, y si me dejo matar.
Oye, escúchame, pues lo hace bastante bien, ¿eh? Lo hace bastante bien. Sí es verdad que esta parte tampoco tenía mucha instrumental. Esta herramienta yo creo que va a ir mejorando y lo guapo que tiene es que junto a los demás, como os he comentado, con todo el tema este de los bounce de los grupos, con el tema de splice, hay ciertos samples de splice que te traen batería, te traen la guitarra y son muchas cosas y a lo mejor los puedes tratar por separado usando esta separación de pistas. De hecho, vamos a buscar un ejemplo. Vamos a buscar aquí por packs. ¡Uf! ¡Qué guapo! Vamos a coger este, por ejemplo, lo voy a arrastrar aquí a esta pista y vamos a hacerle la vaina, la separación. Y aquí lo tenemos, el sample separado. Aquí tenemos las vocales. O sea, el loop, recordemos, era esto. Tenemos las vocales que las ha sacado bastante bien. Drums no tenía, pero el bajo sí, por ejemplo. ¡Puf! Y aquí lo demás. Brutal. O sea, esto para samplear va a ser genial. De hecho, si queréis que haga un vídeo usando este tipo de técnicas para samplear y buscando tips de este rollo, dejad un comentario y lo podemos ver del tirón. Siguiente, tenemos actualización en el Autopan. Sí, ahora el Autopan se fusiona con el trémolo. Aquí lo tenemos, Autopan, trémolo. Ahora tenemos un nuevo diseño y tenemos dos modos, panning y trémolo. Panning es el que teníamos antes, pero con algunas mejoras. Por ejemplo, podemos ver visualmente el paneo en esta barrita. Tenemos nuevos modos para el LFO, por ejemplo, triplet. O el modo time, que está bastante interesante para poner paneos muy largos. Así que creativamente puede estar bastante guay. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ver este control de aquí, Modulation Attack. Aquí, si aumentamos, podéis ver cómo gráficamente lo que va a hacer es aplicar ese paneo un poco más de forma sostenida. ¿Veis cómo va aumentando gradualmente? Empieza desde el centro y se va ampliando. Eso es lo que haría en el modo panning. Luego aquí tenemos este control de porcentaje, que lo que hace es que el paneo actúe un poco en base al nivel de la señal. Mediante más intensidad de la señal, más se panea y mediante menos, más se va quedando por el centro, lo que está bastante guapo también. Luego en el modo trémolo conservamos esto de aquí de ataque modulación y esto de acá, pero funciona un poquito diferente. Ahora lo veremos. Vamos a empezar viendo qué tenemos por aquí. Pues aquí con Shape lo que vamos haciendo es modificar la forma de la onda. Luego tenemos aquí este botón que es para activar el modo armónico, que lo que hace es como que divide la señal entre agudos y graves y va alternando la modulación entre esos agudos y graves. Es decir, una vez modula los agudos, otra vez modula los graves. Lo que da este efecto tan guapo, la verdad. Luego tenemos este de aquí, que es el modo vintage, que le mete como un toque cálido, un toque de grano. Vamos a comparar. Por supuesto, podemos variar la cantidad de efecto que queremos aplicar. La verdad que este le da el toquecito, ¿eh? Seguimos teniendo los mismos modos que en el Autopan. Y ahora esto de aquí, ¿vale? El Attack Modulation, lo que va a hacer sobre todo es como que preserve un poco los transitorios de la señal cuando hace el efecto del trémolo. Como tarda un poquito más en actuar. Entonces está bastante bien tener esta herramienta y tan detallada y me parece un buen update para el Autopan. Otra función nueva que tenemos, una muy útil, es que ahora en los dispositivos de Ableton podemos hacer A/B, comparaciones A/B. Voy a coger el EQ8 y voy a hacer una ecualización random. Ahora si selecciono el plugin y pulso la tecla P,
se resetea. Podemos ver aquí cómo pone la B, también lo podemos hacer con el clic derecho, ¿vale? Y puedo hacer aquí otra ecualización diferente. E ir cambiando entre una y otra para ver cuál es la que nos convence. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo 2 ajustes de compresión diferentes, lo que sea. Lo que no he conseguido, que sería interesante, es que estaría guay que esto se pudiera automatizar, el tema de ir cambiando entre uno y otro. Yo no lo he conseguido. Si alguno averiguáis cómo hacerlo, de lujo. Y si no, Ableton, mételo, porque es interesante. También lo que podemos hacer es ir copiando la A a la B. Imagínate esta, le damos a copiar a la B. Y ahora aquí realizamos otro ajuste y estaríamos comparando entre el anterior y el nuevo. Y podemos ir como avanzando en el proceso, ¿no? Bueno, ¿qué más mejoras tenemos por aquí? Tenemos mejoras, otras pequeñas mejoras, como mejoras en el explorador. Habéis visto que hay algunos iconos nuevos. Hay algunos comandos nuevos también. Por ejemplo, para abrir el editor de etiquetas sería Ctrl-Shift-E, ¿veis? Y se nos abre por aquí. Lo mismo para cerrarlo. Ahora, si seleccionamos lo que sea y aquí abajo en las etiquetas rápidas pulsamos doble clic, nos añade esa etiqueta en el buscador para buscar cosas similares. Han añadido también algunos packs de sonidos como Drum Tracks de Tamus, no sé quién es ahora mismo, pero bueno. Se han agregado 2 nuevas plantillas, una para grabar voces y otra para grabar guitarras. Bueno, y otra cosilla que está bastante bien, que es que ahora el mezclador se puede poner muy chiquitito. Lo que viene bastante bien, mira, hasta este sería el mínimo, y lo tendríamos aquí bastante chiquitito para tocar los volúmenes desde aquí. O sea que nada mal esto, está guay. Todo como que se va comprimiendo.